Un saludo muy especial a nuestros amigos de las redes de Libélula. Hoy iniciamos una serie de Facebook Live para abordar temas de la coyuntura a más profundidad relacionados al cambio climático y al tema de la sostenibilidad. Y qué mejor que arrancar con un invitado de honor y amigo de la familia de Libélula, Iván La Negra, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad del Pacífico y Católica y ex viceministro de Interculturalidad. Sí. Bueno, Iván, para que nos ilumines un poco, la temática de hoy sería sobre la ley número 30723 que emitió el Congreso un día después de la visita del Papa y que dice así: declárese de prioridad e interés nacional la construcción de carreteras en zonas de frontera y el mantenimiento de trochas carrozables en el departamento de Ucayali, bajo el irrestricto respeto a las áreas naturales protegidas y los pueblos indígenas que lo habitan. A ver, Iván, dinos, ¿por qué esta ley es importante para el Perú en este momento? ¿Y cuáles son los beneficios o perjuicios que puede atraer esta ley? Sí, bueno, en primer lugar, saludo a todos los que nos están viendo ahora en vivo y que nos verán seguramente más adelante en la grabación de esta primera edición de Facebook Live. Y efectivamente, hace ya unos días, ¿no? el lunes 22 de enero, se publicó en peruano esta ley, ¿no? La ley, el número es 30723, ¿no? Y efectivamente es una norma y, como ya has señalado, tiene un solo artículo y es lo que has leído hace unos instantes, ¿no? Es una ley que plantea, ¿no?, la necesidad de promover la construcción de carreteras, ¿no?, en la Amazonía, en particular en Ucayali, y además también de mantener trochas que se llaman carrozables, ¿no? Quizás lo primero que habría que explicarle a los que nos escuchan, los que están viendo, es qué características tiene este lugar del país, ¿no?, donde está planteando esta iniciativa, ¿no? Y estamos hablando en particular de la zona de frontera, ¿no? Entonces, el Perú tiene una larguísima historia sobre su relación con las fronteras, ¿no? Entonces, la frontera amazónica siempre se ha visto como el lugar más alejado, el de más difícil acceso, donde más difícilmente llega el Estado. Entonces, hace mucho tiempo, ¿no?, se pensó de que la mejor manera de cuidar nuestras fronteras es que haya peruanos viviendo cerca de ellas, ¿no? Entonces, eso se llama política de fronteras. Entonces, claro, inclusive se instaló una población en un lugar que se llama Purús, que está en el extremo, unos extremos de la frontera del país con Brasil. Y este lugar del país, por ejemplo, está ubicado de tal manera que no hay conexión fluvial directa con el resto del territorio, porque los ríos en esa parte del país corren hacia Brasil. Entonces, digamos, hay que hacer toda la vuelta por Brasil para intentar algún tipo de conexión, ¿no? Pero también ese hecho de que estén como aislados, ¿no?, esta parte del país donde la sociedad ni el Estado han podido llegar con facilidad, también ha generado que se haya conservado y se haya mantenido muchas áreas muy importantes, tanto para los pueblos indígenas que viven ahí hace siglos, pero también para la biodiversidad de la zona, ¿no? Entonces, en esta zona del país tenemos varias reservas dedicadas a pueblos en aislamiento. Es decir, pueblos en aislamiento son peruanos como nosotros, solo que hace mucho tiempo, por diversas razones, tuvieron que aislarse del resto del país, y eso ha originado que en ese aislamiento, por ejemplo, ya no tengan las defensas naturales a enfermedades como la gripe, por ejemplo. Entonces, eso origina que si alguien con gripe llega a esa zona, puede originar un desastre. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el Estado? Ha creado reservas, ¿no?, áreas intangibles para que no pueda llegar este riesgo de ellos, ¿no? Entonces, tenemos ahí, ¿no?, tenemos 3 reservas indígenas y un pedacito de una cuarta en esta zona. Tenemos parques nacionales, tenemos reservas comunales, que son áreas protegidas,
O sea, es una zona muy rica y además tenemos a las tierras de las comunidades de los pueblos indígenas amazónicos y tenemos, ¿no? Además una biodiversidad en todo este espacio, o sea, y tenemos concesiones forestales, o sea, tenemos todo lo que te imaginas junto, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿cómo es posible, ¿no? Establecer, por ejemplo, una conexión de estas zonas tan alejadas sin afectar todos estos recursos y estos bienes que he mencionado, ¿no? Entonces, una de las formas que ha habido hasta ahora, yo he ido de hecho alguna vez a Purús, a este lugar, ¿cómo se llega? Por avioneta, hay que ir por vía aérea, porque es la única manera de pasar todas estas vallas, ¿no? Pero, como tú sabes, también en esa zona hay actividades económicas que no son necesariamente legales en muchos casos, ¿no? Tal ilegal, por ejemplo, ¿no? O actividades vinculadas con otras, digamos, como el narcotráfico, por ejemplo. O sea, digamos, hay varias cosas que pueden llevarse a cabo en una zona también alejada y sin ningún tipo de control. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas de esas actividades también presionan por también tener una conexión. Entonces, tienes a la población, digamos, ¿no? Formal, ¿no? Y también a la población civil, ¿no? que quiere tener algún tipo de conectividad. Y también tienes esas actividades ilegales e informales que también presionan porque hay una conectividad. ¿Qué ofrecen los políticos? Acá viene ya el tema de los políticos. ¿Qué ofrecen los políticos a todo esto, ¿no? Entonces, los políticos primero ofrecieron, en el año pasado, en junio, se publicó una ley. Ese es el antecedente de esta ley. Se publicó una ley en donde también se declaraba de necesidad pública la conectividad entre Purús y el resto del país, esta zona de Purús que he relatado, indicando de que la manera de hacerlo debería ser priorizando lo que se llama conexión multimodal. ¿Qué cosa quiere decir la manera multimodal? Quiere decir que, bueno, una parte será fluvial, una parte quizás puede ser ferroviaria, una parte puede ser aérea, eso es multimodal. Dice priorizando. No dice muy bien exactamente qué cosa quiere decir priorizar, ¿ya? Decíamos, qué son los criterios para priorizar, y eso no está en la ley, pero dice que hay que priorizar lo multimodal. Bueno, pero ya esa norma traía un riesgo, ¿no? Porque empezaba digamos, a abrir la puerta a la posibilidad que se dieran otras iniciativas similares, pero planteando otros temas vinculados con este mismo tema de la conexión. Y efectivamente lo que pasó. Al poco tiempo, otro congresista planteó efectivamente también un proyecto de ley diciendo, miren, ya no solamente multimodal, ahora queremos carreteras y trochas carrozables. Ahora, ¿qué cosa es una trocha carrozable? Digamos, en teoría es un espacio que se abre, digamos, casi digamos, muy rústico, que se abre en medio de la selva para que puedan pasar eventualmente vehículos automotores. Pero no es nada, digamos, no es nada sofisticado, una cosa que se abre de manera muy sencilla. Bueno, el problema es que por ser tan rudimentario, es que también puede hacerse de manera ilegal. O sea, pueden hacerse trochas, ¿no? De manera ilegal por medio de la selva, ¿no? Y lo que dice esta norma es que hay que priorizar o hay que promover, en este caso la palabra que usa es promover la construcción de carreteras, lo cual ya hemos visto que es bien difícil de hacer sin afectar toda esta riqueza que hemos mencionado, casi imposible realmente. Y la trocha carrozable, que en verdad eso es lo que puede alentar, es que de manera informal e ilegal se empiezan a abrir trochas. Porque dicen, ahora es interés público hacer trochas, ¿no? Entonces, bueno, si es interés nacional hacer trochas, bueno, empezamos a abrir trochas por todos lados. Y se va destruyendo toda esta y se va poniendo en riesgo todo ese tema, ¿no? Y después, claro, una vez que la trocha se abrió, ya empieza a generar toda una dinámica que a veces es muy difícil de combatir. Y el propio Estado no tiene la capacidad de cuidar la Amazonía. Te imaginarás todo lo que pasa en la Amazonía. Imagínate al Estado intentando cuidar de que efectivamente estas cosas no ocurran. Es muy complicado. Y entonces la pregunta es, bueno, entonces el gobierno, ¿qué puede hacer frente a esto, no? Y la primera cuestión que quizás habría que señalar es que el gobierno tuvo en sus manos este proyecto de ley y pudo haber observado el proyecto. Pudo haber dicho, miren, ¿sabe qué? Me parece que por una serie de razones, de hecho las ha planteado en un comunicado que publicó el 26 de enero, por una serie de razones, miren, acá no hay proyectos serios, mira, acá hay áreas protegidas, hay aislamiento, hacer carreteras por esta zona puede implicar todos estos riesgos que hemos mencionado, las trochas carrozables, aunque no hay ninguna en la zona, yo sé que puede ser promovida con leyes como esta, entonces observo la ley. Eso es lo que pudieron haber hecho, ¿no? Pero no lo hicieron.
Y como no observó el gobierno esta ley, fue el Congreso el que directamente la promulgó, porque en la Constitución dice eso, si el Ejecutivo no observa la ley dentro de un plazo, 15 días, pues entonces le toca al Congreso directamente promulgar. Y eso efectivamente es lo que ocurrió el 22 de enero, ¿no? Cuando se fue publicado la ley. Entonces, esta ley que en sí, o sea, digamos, podría generar todos estos impactos a estas áreas reservadas, a la gente que vive ahí de una forma natural, es un poco contradictoria con los acuerdos y las leyes que viene firmando el gobierno a nivel internacional para proteger justamente el medio ambiente. Sí, ¿no? O sea, sí. Y no lo observa. O sea, es una ley, sí, y creo que ahora vamos dando cuenta pues, que efectivamente los riesgos que hay de esta norma, pero ya es un tema más público, ¿no? Lo que ha pasado ahora es que ese tema que se pasaba como desapercibido, con una discusión básicamente de expertos, ahora ya saltó a la agenda pública. Y tienes razón, ¿no? Hay compromisos de diverso tipo que están quedando en cuestión. Por ejemplo, para empezar, ¿no? Lo que ya había sido el discurso del Papa Francisco días antes, varios días, diciendo, oiga, pero hay que cuidar la Amazonía, hay que conversar con los pueblos indígenas. Hay que decir que los pueblos indígenas, varias organizaciones de pueblos indígenas se han manifestado en contra de este proyecto, ¿no? Han salido en estos últimos días a decir, esto nos parece que esto es un riesgo, un peligro. Algunos han señalado incluso que esta ley debe haber sido consultada antes con los pueblos indígenas. Y yo creo que en gran medida tienen razón, creo que debe haber una consulta, algún mecanismo de participación mínimo debe haber ocurrido, ¿no? Pero lo que pasa es que el Congreso tampoco tiene un mecanismo de consulta diseñado, eso es otro problema, ¿ya? Pero igual, se pudo haber buscado una manera de pues, hablar con los pueblos indígenas y asegurar que eso ocurriera, pero eso no ha pasado. Entonces, tienes varios problemas, digamos, ahí, ¿no? Ya con los pueblos indígenas. Luego tienes el tema de, efectivamente, el Perú tiene, por ejemplo, compromisos ya firmados en una serie de instrumentos de tratados de libre comercio donde dicen que el Perú no puede reducir sus estándares de protección del ambiente, ¿no? Entonces, podría ser leído esto como un tema, ¿no?, que ponga en riesgo sus estándares. Pero también tenemos el tema de la OCDE, que nos estamos comprometiendo a fortalecer nuestras capacidades, nuestras políticas ambientales, políticas de protección de los recursos, y esto lo que puede poner efectivamente es en riesgo ello, ¿no? Por esa razón, una de las vías que se están planteando es, por ejemplo, dar una nueva ley que derogue esta norma, ¿no? Esa ley la ha presentado hace unos días la congresista Donaire, ¿no?, que ahora es parte de la bancada de Perú por el Cambio, ha presentado una iniciativa cuyo único artículo es deroga, ese es el único artículo de la ley anterior, ¿no? Pero bueno, claro, esto revela que efectivamente esto debe haberse, digamos, hecho público, visto en su tiempo. Y creo que aquí hay que hacer mucha presión, porque los congresistas que aprobaron esta ley lo han hecho, evidentemente, también vinculados con intereses que se creen ellos se ven favorecidos en esa zona del país, ¿no? Ahora, solamente volviendo al punto de partida, ¿no?, con que nos esta conversación, creo que en el fondo lo que tenemos que discutir, más que proyectitos o normas que hacen declaraciones, a veces que no son tan digamos, concretas respecto a su contenido y a lo que efectivamente plantean, lo que se requiere es una política de fronteras. O sea, una política de volver a repensar la Amazonía. Y alineado con la política global. Exactamente. Y donde todas estas piezas encajen, ¿no? Porque si no estamos discutiendo todo de manera aislada, y ahí encontramos oportunidades, porque creo que aquí en Irula, por ejemplo, hay oportunidades en el tema forestal, ¿no? Las contribuciones nacionalmente determinadas tienen el tema forestal como un punto clave. Hay políticas que ya vinculan pueblos indígenas y política ambiental como dos aliados. Como dijo el Papa, no podemos ver pueblos indígenas y ambiente como temas separados, inclusive a veces contradictorios o contrapuestos, sino tienen que ser vistos como complementarios y sino siempre sinergia, ¿no? Y empezar a mirar a largo plazo en vez de ver los beneficios del corto plazo, ¿no? Que creo que es un eso es lo que una política seria para la Amazonía y para las fronteras nos brindaría. Bueno, tenemos poco tiempo, no queremos extendernos mucho. Te agradezco muchísimo, Iván, realmente por aclararnos este tema. Y bueno, invitarles a seguirnos más adelante con los siguientes temas que vayan saliendo en coyuntura para poder aclararlo para todos de la mejor forma posible. Muchas gracias por estar siguiéndonos. Saludos a todos.